Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del formado mecánico de metales. Hablamos de procesos que combinan una fuerza que podríamos llamar casi brutal con una precisión de ingeniería verdaderamente extraordinaria. Son estos procesos los que transforman simples bloques y láminas de metal en los componentes que, definen nuestra tecnología y nuestro día a día. Para entender bien esta disciplina, hemos organizado nuestro análisis en 5 puntos. Primero, vamos a ver los principios que rigen toda deformación metálica. Después, nos meteremos de lleno en los procesos de compresión. Continuaremos con la tracción y el corte. Luego, exploraremos el arte del doblado y al final vamos a conectar todo para entender la relación entre la forma, la función y, claro, el futuro de estas tecnologías. Muy bien, vamos a empezar por lo básico. Conceptualmente, ¿qué es exactamente el formado mecánico? A ver, el punto clave aquí es la deformación plástica. A diferencia del maquinado, donde quitamos material para dar forma, aquí lo que hacemos es aplicar una fuerza tan grande que la estructura interna del metal, su estructura cristalina, se reorganiza de forma permanente. Adopta una nueva geometría sin perder nada de su masa. Es en esencia un acto de remodelación a nivel atómico. Toda la increíble variedad de procesos que vamos a analizar se basa, en el fondo, en la aplicación controlada de estas 3 fuerzas. La compresión, que aplasta, la tracción, que estira, y el corte, o cizalladura, que provoca que un plano del material se deslice sobre otro. Entender esto es de verdad la clave de todo. Ahora sí, entremos a la primera y más grande familia de procesos, aquellos que están dominados por las fuerzas de compresión. El forjado es uno de los procesos más antiguos que existen, pero no por eso deja de ser de los más sofisticados. Al aplicar impactos o una presión muy controlada, no solo se le da forma a la pieza, sino que también se refina su microestructura. Las líneas de grano del metal se alinean con la forma de la pieza, y esto le da una resistencia a la fatiga y una tenacidad excepcionales. Por eso se usa en componentes críticos, donde un fallo simplemente no es una opción, como en trenes de aterrizaje o en las bielas de motores de alto rendimiento. Lo que estamos viendo en esta imagen es el forjado en caliente. Al calentar el metal por encima de su temperatura de recristalización, su estructura de grano se reforma continuamente bajo presión. El resultado, se necesita mucha menos fuerza para deformarlo, y esto permite crear geometrías súper complejas que en frío serían, prácticamente imposibles. Pasemos ahora al prensado. Si bien también usa la compresión, su principal aplicación es otra: darle forma a láminas metálicas. Este es el proceso por excelencia para fabricar piezas como los paneles de la carrocería de un coche o la carcasa de un electrodoméstico. Su éxito en la industria se debe a 2 palabras: repetibilidad y control. Las prensas hidráulicas permiten aplicar toneladas de fuerza de una manera muy precisa y constante, transformando una lámina plana en una pieza tridimensional compleja con un solo golpe. Obviamente esto lo hace sumamente eficiente para la producción en masa. Otro proceso de compresión fundamental es la extrusión. La mejor analogía es pensar en una jeringa gigante. Se empuja un pistón, el material es forzado a salir por una abertura con una forma específica. Eso es el dado, y el resultado es una pieza larga con un perfil constante. Piensen en los marcos de aluminio de las ventanas o los disipadores de calor que vemos en la electrónica. Ahora, lo interesante de esta tabla es ver cómo se optimiza el proceso según lo que se busca. La extrusión directa es la más común, claro, pero la indirecta reduce la fricción y eso permite un flujo más homogéneo. Por otro lado, la decisión entre caliente y frío es puro balance de ingeniería. En caliente es más fácil deformar materiales difíciles, mientras que en frío se produce un endurecimiento por trabajo, lo que mejora las propiedades mecánicas del producto final, aunque a costa de necesitar muchísima más fuerza. Bueno, dejamos atrás la comprensión y ahora nos adentramos en los procesos que se rigen por la tracción y el corte. El estirado es básicamente la contraparte de la extrusión. En lugar de empujar el material a través del dado, aquí se jala, se tira de él. La fuerza es de tracción. Este es el método fundamental para fabricar alambres, varillas y tubos con una precisión dimensional altísima y un acabado superficial excelente. Este proceso se hace casi siempre en frío. Al jalar el material, su estructura de grano se alarga y se deforma, y esto resulta en un fenómeno que se conoce como endurecimiento por trabajo. Lo que hace es incrementar y de forma significativa la resistencia a la tracción y la dureza del material, una propiedad muy deseable en muchísimas aplicaciones. El cizallado, por su parte, es un proceso de corte en su forma más pura. A diferencia de un serrucho o una fresadora, aquí no se genera viruta. La separación del material ocurre cuando la tensión que aplican las cuchillas supera la resistencia del metal. El resultado es una fractura controlada, instantánea y muy limpia. Y lo que estas imágenes muestran es la increíble escalabilidad de este principio.
A la izquierda tenemos una cizalla de taller para trabajos finos en láminas delgadas. A la derecha, una cizalla hidráulica industrial, una verdadera bestia capaz de cortar placas de acero de varios centímetros de espesor como si fueran papel. El principio físico es idéntico, ¿eh? Una fractura por cizalladura. La escala y la fuerza, sin embargo, son mundos aparte. Finalmente, llegamos al doblado. Un proceso que, de una forma muy ingeniosa, combina tensiones de compresión y de tracción en una sola operación. Al doblar, se deforma plásticamente una lámina o una barra sobre un eje. Durante este proceso, las fibras en la parte exterior de la curva están sometidas a tracción, o sea, se estiran, mientras que las fibras interiores se comprimen. Es el método por excelencia para crear ángulos, canales y un montón de formas a partir de material plano. El equipo estándar para esto es la prensa plegadora, que usa un punzón para presionar la chapa contra una matriz en forma de V. La geometría exacta de estas dos herramientas es lo que determina el ángulo final del doblez, y esto permite una repetibilidad asombrosa, un factor que es absolutamente clave en la manufactura moderna. Ya para ir cerrando, es vital entender que estos procesos no operan de forma aislada. Todo lo contrario, forman un sistema interconectado de capacidades de manufactura. El punto crucial es este: la elección de un proceso deformado no es al azar, es una decisión de ingeniería totalmente deliberada y estratégica. No solo se busca obtener una geometría, sino también unas propiedades mecánicas muy específicas. La forma final y la función de la pieza están íntimamente ligadas al proceso que la creó. Y para terminar, les dejo con esta pregunta. Un cigüeñal está sometido a unos esfuerzos de torsión y fatiga enormes. Pensemos en lo que hablamos sobre la microestructura, sobre cómo fluye el material. ¿Qué proceso, el forjado o el prensado, alinearía mejor el flujo de grano del acero para resistir esas fuerzas? La respuesta, créanme, revela la verdadera elegancia de la ingeniería de formado mecánico.